¿Ya estamos? Sí. Romanos 28. Perdón, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Saben que saber es muy importante. Si uno no sabe, está perdido. Si uno no sabe cómo llegar a un lugar, no va a llegar. Si uno no sabe la diferencia entre el bien y el mal, posiblemente hagas el mal, porque es tu propia naturaleza. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si yo te pregunto, ¿amás a Dios? Me vas a decir que sí. Es lo que sentimos, ¿no? Es lo que sentimos, es lo que cantamos. Ahora, tenés que saber, yo, Heriberto, tengo que saber, que porque amo a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Y esa es la diferencia, esa es la línea delgada entre la fe y la ausencia de fe. Entre la fe, y no digo y ser ateo, es esa línea delgada que es la no fe. Estoy. Por eso el Señor me habló de que hay muchos cristianos que están en las iglesias y no saben para qué. Y lo peor que me puede pasar es que yo esté en un lugar y no sepa para qué. Porque si yo no sé para qué, no sirvo. Ahora, sabemos, eso te lo tenía que decir vos y me lo digo yo sé que porque amo a Dios, todas las cosas son para mi bien. Todas. Aún las que no quisiera tener o que me pasen. Y eso, hermano, cuando yo estaba esta mañana repasando, yo dije, Señor, a mí esto me supera. A mí, Heriberto Bueno, me supera esto. Tiene que ser algo que el Espíritu te revele. Yo no puedo, hermano. Yo me sentiría el más feliz de los hombres si por lo que yo te digo o con lo que te digo Dios transforma en vos y te hace entenderlo. Yo no puedo. Me supera. Y estoy rogando a Dios que a mí me revele todavía más que porque yo confieso que le amo, todas las cosas me ayudan para bien. Amén. Por supuesto, las que no entiendo ni pretendo entender. Yo qué sé. Mi confianza está en que porque creo en un Dios soberano, Dios sabe lo que hace. Yo no sé. Y no es un consuelo de tonto, porque uno dice, bueno, no, macana, qué consuelo de tonto, querido. O no sabes en qué Dios has creído. Dios es soberano. Nosotros no tenemos ni idea todavía, discúlpenme, hablo por mí, si te cabe, de cómo es Dios. Dios es mucho más grande de lo que yo puedo entender. Los designios de Dios son un misterio que no me he dado a mí entender mientras que esté en la tierra de los vivientes. Por eso cuando digo, yo conozco a Dios, digo, qué arrogancia tengo yo. Apenitas, por decirlo gráficamente, el borde de sus vestidos. Cuando la palabra me revela al Señor, es maravilloso. Hay que leer la palabra, hay que creer la palabra. Hay que orar la palabra, hay que compartir la palabra, porque a través de la palabra se nos muestra un cachito. Cuando cantamos la gloria de Dios, dice Juan 1.18, ¿cómo dice Juan 1.18? Tenemos que volver a 40 años atrás. A Dios nadie lo vio jamás, pero Jesucristo, su único Hijo, Él lo dio a conocer. Yo no puedo conocer a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Y la gloria de Dios, que son los atributos de Dios, ¿cómo hago para verlo si a Dios no lo veo? En la persona de Jesucristo, que fue quien Dios mandó para que nosotros
podamos tener el carácter y la personalidad de Jesús. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, un poquito. Cuando lleguemos veremos cómo es, de qué se trata, ¿no? Porque es una dimensión absolutamente distinta. Pero bueno, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, esta verdad de que me ayuda bien todo, es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, si vos estás acá es porque Dios te ha llamado. No sé si te diste cuenta. Porque a veces uno llega a la iglesia como llegué yo. Yo llegué porque en Pehuajó, cuando estaba en 5º grado, yo era compañero del hijo del pastor y fui a jugar a la pelota, a la cancha de lo que llamamos el culto, que está a la vuelta de mi casa. Yo no me sentí llamado, yo fui a jugar a la pelota. Y después me invitaron a la escuela dominical y yo fui. No me sentí llamado. Y después me quedé porque me gustó el ambiente. Pero un día me di cuenta, cuando recibí el Espíritu Santo, de que yo había sido llamado por Dios. La forma en que llegué, que llegaste, es lo de menos. Como la forma en que nos vamos, es lo de menos, querido, y la cosa es que somos llamados por Dios. ¿Para qué? Y esta es la gran cuestión. ¿Para qué? Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Que si yo estoy con la iglesia en un salón, el otro día estaba en la clínica en la mañana, el domingo pasado, estaba en la clínica y cerca hay una congregación. Y yo veía que la gente llegaba, los papás apurados, de los brazos, los chicos, gente de todo tipo y color. Y me puse a pensar, digo, qué lindo sería, yo no los conozco, no puedo juzgar a nadie, pero qué lindo sería que estos hermanos sepan para qué fueron llamados. No fuiste llamado a venir a una reunión, que se te quede claro. No fuiste llamado a venir a una reunión, fuiste llamado para tener el carácter de Jesucristo, para que Él pueda ser el primogénito, el primero entre muchos hermanos, como dice acá. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si esto es así, podemos decir que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si yo entiendo que yo fui llamado para este motivo y la conclusión es, por lo tanto, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y no es un acto de soberbia, es la confianza que yo tengo en lo que Dios ha prometido, que es lo que cantamos muchas veces. En el dolor, en esto, en lo otro, Dios está. Y si Dios está, el dolor y la tristeza no pueden conmigo. Por algún tiempo quizás tenga que bajar los brazos. Y me acordaba de Moisés, ¿no? Y de los jueces, ¿se acuerdan? Cuando se cansaba y venían a ayudarle a tener los brazos levantados, porque ya no daba más. Y esa es la otra cosa que esta mañana quiero compartir. Cuando yo distribuí, que espero que lo tengan en casa y lo vayan leyendo, las 16 cosas que yo entiendo que surgen por las cuales Dios nos llamó. Y comenzamos a hablar de que nos llamó, ¿se acuerdan? Nos llamó a ser santos. Y ser santos es ser diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente, hablamos diferente. Que nos llamó para vivir, para alabanza de su gloria. Y nos llamó a ser un solo pueblo, una sola familia y una sola iglesia. A mí los brazos se me cansan, a vos también. Y a veces yo no tengo la fuerza para levantarlos. Por eso estás vos. Cuando a Moisés se le cansaban los brazos, venían los que estaban cerca y les tenían los brazos levantados.
Y esa es la bendición. Por eso digo, hermanos, la iglesia es un tema que a mí me apasiona. No digo que me saca el sueño, pero sin iglesia no podemos vivir. Y vuelvo a decir que me supera para que la revelación te llegue, que la iglesia no es la reunión. Somos nosotros. Esta mañana estaba allí pensando y me acordé, ¿se acuerdan de Rabito? Ustedes, los más veteranos de acá, ¿se acuerdan que Rabito se congregaba con nosotros? Yo era su pastor amigo. El Señor lo llevó a otro lado, cada tanto nos encontramos. Y la última vez que estuve con él vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Charlaba mucho, a mí me preocupa su vida espiritual. Él sigue al frente como siempre, ¿no? El tipo la tiene clara, digamos, ¿no? Le digo, ¿dónde te reunís? Me reúno en la iglesia del Calvario. ¿Y dónde es? Acá como 1 hora de autopista. Lejos. Allá las distancias todas son lejas, pero se hacen cortas. Y él me hablaba de su pastor, y me hablaba del pastor, y me hablaba del pastor, y me hablaba de su pastor. ¿Y vos te reunís con el pastor? No, nunca, me dice. ¿Y en la semana te ves con alguien? No. Claro, en mi cabeza, como somos nosotros, que estoy hablando de esto, que yo creo que es lo que Dios nos lleva, de ser familia, de estar juntos unos con otros, de reunirnos en grupos caseros para edificarnos en la fe, para poder crecer, no me cerraba un poco lo que él me decía. Entonces, quiero ir a tu congregación. Bueno, el domingo fuimos. 1 hora de autopista en medio del desierto, porque California es un desierto. 1 hora por la vía rápida, y le pega lindo. Llegamos allí, era un cuadrado enorme de vidrios espejados, donde cabían 2.000 personas. Obviamente ustedes se imaginan el estacionamiento, son como 7 canchas de fútbol, ¿no? Cosa enorme. Bueno, participamos del culto, muy lindo, me gustó mucho, son sencillos. Claro, disfruté mucho, era en inglés. Lo mío pasaba por otro lado por la interpretación espiritual de lo que pasaba, porque no agarré mucho. Pero ¿cuándo salimos? Estamos allí en el patio de entrada, toda la gente. Una mujer de aspecto latino, evidentemente era latina, le dice, discúlpeme, le dice a Juan Carlos, a Rabito, ¿usted no es Rabito? Sí. ¡Qué sorpresa! Mirá, querido, le dice al marido, el hermano es Rabito. Y ella le dice, ¿nos está visitando? No, yo me reúno casi 1 año. Claro, a mí se me coloca un poco los tantos que tengo adentro de la cabeza. Tuve que entender que Dios tiene la multiforme gracia de Dios. Es enorme. Porque yo cuando ya venía pensando en lo que él me decía, que él en la semana no se reúne porque viaja mucho, no tiene tiempo, que al pastor no lo ve nunca. Digo, ¿y cómo se alimenta? Y yo tengo el esquema acá metido de lo que aprendimos, de lo que está bien, que vamos a seguir haciendo, porque es nuestro sistema, ¿cierto? Y me fui con cierto prejuicio a su reunión. Claro, es un lugar para 2.000 personas. La alfombra en la que caminan es así, aire acondicionado, un hall de recepción como este, lleno de máquinas de café, para que los hermanos puedan tomar un cafecito antes de entrar. Maravilloso, la música es muy linda. El que predicaba con una camisa hawaiana. El pastor estaba de viaje. Entre Katy y Rabito me informaban de lo que hablaba el que predicaba, que está hablando sobre la familia. Lindo mensaje cristocéntrico. Y de repente hace un llamado. En mi mente también prejuiciosa y criticona, digo, este mensaje no da para un llamado. Si hablas de la familia, de los valores familiares, no era un mensaje evangelístico. A ver, ¿cuántos quieren entregar su alma a Cristo? Que pasen. Hizo un llamado. Yo observaba y comencé a ver que se levantaba uno y venía al frente acompañado por otro. Se levantaba otro y venía al frente acompañado. Y yo vi en quienes lo acompañaban lágrimas. Y me dije, Heriberto, sos un necio.
por juzgar lo que no conoces. Porque esos hermanos con otro formato de iglesia estaban orando hace mucho por este que hoy se entregaba a Cristo. Hermano, Dios es grande. Mucho más de lo que nosotros podemos entender. No lo podemos meter a Dios en una cajita y decir, así es Dios. Que el Señor nos siga ayudando para entender cómo es el Señor. ¿Qué es la iglesia? Mi preocupación es que los que estamos en la iglesia sepamos dónde estamos. ¿Qué es la iglesia? ¿Quieren que lo llame el celular a veces? Ya que hoy hay mucha gente que faltó. Si alguno se anima, vamos. Nosotros damos por entendido, yo no estoy, si no sé nada. Pero a mí me ayuda mucho a definir las cosas para saber. Y para mí saber es importante. Hace muy poquito estuve con una persona que está pasando muchas dificultades. Y me dijo, bueno, pero en la iglesia no toda la gente es buena. Tiene razón. Porque Cristo no vino a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Los que caemos en la iglesia no somos los mejores, nos vamos mejorando. Pero visto de afuera tenía razón. Entonces a mí me ayuda a creer cuando defino a la iglesia como un grupo de hombres y mujeres. Te ubicás ahí, ¿no? Hombres y mujeres, no hay otra cosa. Que habiendo nacido de nuevo, naciste de nuevo, y aceptado a Jesús como el Señor, se encuentran en proceso de discipulado y juntos constituyen el pueblo de Dios. Mira qué maravillosa definición. Y a mí me ayuda a entender que este proceso de discipulado implica niveles de maduración distintos. Por eso Pablo estaba tan enojado cuando decía, tanto tiempo estuve y tengo que darles leche de vuelta. Ya deberían ser maduros y comer comida sólida, sin embargo tengo que volver a darle los rudimentos de la fe. Bueno, esa es la tarea nuestra, vivir constantemente aprendiendo. Yo no sé vos, pero yo le he dicho, Señor, algunas cosas que yo solo conozco y Él, Señor, ¿hasta cuándo tengo que lidiar con esto? Cosas de mi interior. Y Él me dijo, hasta que te mueras. Porque es tu tiempo de maduración y de crecimiento. Por eso la iglesia no tiene sustituto. No puede reemplazar nada por la iglesia. Es decir, nada reemplaza a la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. Sabemos que Dios nos puso en la iglesia. Estoy meditando mucho sobre la unidad de la iglesia. No va a ser el tema de hoy, pero tengo una gana bárbara. Va a ser para otra vez. El Salmo 133. Lo podemos decir de memoria. Miren qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice semejante a. Y dice al final, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Yo les conté ya una vez que estuve en Ramos y hablé sobre, no sé si ustedes estaban en esa época, pero hablé sobre esto y pregunté qué es la vida eterna. Y el hermano Camporino, muy contento, me dice, vivir para siempre. Y yo le dije, ¿dónde lo sacaste? Me dice, de acá. Y yo le dije, lo tenés que sacar de acá. Porque vida eterna no es vivir para siempre, aunque incluya eso. Es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ahora, hermanos, si vos atás las dos cosas, el Salmo 133 dice que en la comunión, que es deliciosa, Dios envía vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Yo concluyo que yo conozco a Dios y a Cristo en vos. ¡Wow! Te lo tenés que creer. No para enorgullecerte, para que te humille. Porque, querido hermano, yo tengo algo de Dios, del que vos tenés que aprender.
Y vos tenés algo de Dios de quien yo tengo que aprender. Por eso la iglesia es darse al otro. No es venir a que me den. Yo sé que no me van a hacer caso, pero me gustaría que el domingo que viene, los que se sienten en tercera fila para atrás, se sienten adelante. Mario, vos también. Al lado mío acá. Es un chiste, ¿no? No, quizás no es un chiste. Como un día Alberto que les dije, vengan adelante. La iglesia es darse al otro. Ahora, yo sé, creo que no soy necio en eso, que la iglesia urbana de la ciudad es todo un problema. Pues no somos un pueblo de 20.000 habitantes que nos vamos y nos vemos en bicicleta y nos llamamos y estamos ahí. Esto es muy complicado. Por eso, como es complicado, tenemos que tener anticuerpos. A las reuniones no faltamos y no somos reunionistas. Yo menos hace rato que no somos reunionistas. ¿Por qué no faltamos? Porque yo quiero estar con la iglesia. Necesito estar con la iglesia. Necesito alimentarme de la iglesia, no del pastor únicamente. De vos. Qué delicioso que es estar los hermanos juntos y en armonía. ¿Cómo se define armonía en música? ¿Cómo se define armonía? De los sonidos, de las notas de los sonidos, ¿no? Combinación de notas o sonidos que hace que algo se sienta armónico. Qué lindo. Entonces, qué linda melodía. Hermanos, la iglesia debe ser la combinación armónica de los miembros de la iglesia para que resulte una música que es lo que Dios quiere que la iglesia sea. No sé si nos queda claro. Por eso cuando habla de Efesios, de los ministerios, cuando dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, conforme a la gracia que cada uno tenga, la gracia y la virtud que Dios puso en vos la tenés que dar. No te sirve de nada si te la guardás. Por eso digo que a mí la iglesia, hablar de la iglesia me supera, porque tiene que haber una revelación del Espíritu en tu cabeza y en la mía. Que yo vea a Cristo en la iglesia. Amén. Ser una comunidad de fe. Es decir, una comunidad me refiero a que tenemos cosas en común. Lo primero que tenemos en común es a Jesucristo. No es una opción. Aquí cualquiera puede venir libremente, se puede sentar, puede escuchar, se puede ir, las puertas están abiertas y van a ser todos bienvenidos. Pero eso no es ser iglesia. Ser parte de la iglesia para los que creímos en Jesucristo no es una posibilidad ni una opción, es la única realidad que hay. O soy iglesia o no soy iglesia. ¿Recuerdan a Pablo cuando andaba persiguiendo a los cristianos? E iba camino a Damasco, arriba de su caballo, con sed de sangre. Qué notable las cosas, los milagros que Dios puede hacer, ¿no? El tremendo hombre, San Pablo, andaba persiguiendo para matar a los cristianos. Por eso hay que confiar en lo que Dios puede hacer en otros, porque lo hizo en vos primero. ¿Y le vas a creer de vuelta? Si Dios hizo una obra, yo le voy a creer. Si me miente a mí, le mintió a él. Yo voy a confiar. Por eso la gente a Pablo le huía. Dice, este es un trucho. Este se hace el convertido, porque él se infiltraba. Ahora ustedes leen el relato ahí de Hechos 9. Cuando el Señor lo voltea del caballo, ¿qué es lo que Pablo escucha? Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Y Pablo a Jesús no lo había visto nunca, no lo conocía. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. ¿Y por qué Jesús le dice, ¿por qué me perseguís? Porque es la misma cosa, hermano, eso es lo que me tengo que convencer. Que la iglesia es Cristo en la tierra hoy en día. ¿Amás a Cristo? ¿Amás a Cristo?
ama la iglesia. No se puede amar a Cristo sin amar la iglesia. ¿O vos te crees que a Cristo no le fallaron los cristianos? Si a vos te falla uno, que no cambia nada, te va a hacer bien morir por el otro. Porque de eso se trata. No respondas mal. Bendecí a los que te persiguen. ¡Epa! ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Judas lo tenemos crucificado de toda la manera posible. ¿Y Pedro? No lo colgamos de la cruz a Pedro boca abajo. San Pedro lo negó 3 veces delante de todos. Pedro, que era su mano derecha. Ahora Jesús no dijo, Señor, fracasé. Dijo, consumado es. Terminé la obra que me diste. Pero mira estos tipos, esto es lo que terminaste. Estos somos nosotros. Y con esos que Jesús dejó, rengos del alma, ¿no? Escaparon todos. La tierra hoy está llena de su gloria. Amén. Por eso no podemos vivir independientes de la iglesia. Por eso digo que la iglesia es una experiencia común, compartida con todos sus miembros. Por eso Jesús dijo, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿Saben hoy? Por eso se me mezcla con lo que estoy escribiendo y pensando sobre la unidad. ¿Cuántas iglesias hay? Vamos a seguir hasta que lo aprendamos. Muchas iglesias. Iglesia de Jesucristo hay una sola. Pues yo edificaré mi grupo de hombres y mujeres que se reúnen a tratar mis asuntos. Eso es la iglesia. Que obviamente nos reunimos para darle culto a Él, pero nos reunimos para hablar de lo que Él nos enseñó. Ahora que hay elecciones, se multiplican las iglesias políticas. Ateneo, yo qué sé, comité, unidad básica. ¿Saben qué son esas iglesias políticas? Gente que se reúne con la misma convicción. ¿Y qué hacen? Hablan sobre lo que el líder les dejó como legado político. Así era en la época de Jesús. El concepto de iglesia no tenía referencia religiosa, hermanos. Hoy nosotros estamos crucificados. Decimos iglesia, ya vemos una cosa así a 2 aguas con una cruz arriba. Pero no era así. Por eso digo que a mí me supera explicarlo. Yo lo entendí. Por eso a muchos de ustedes los tengo a raya, discúlpenme la expresión, cuando hablamos de iglesia. No solo acá, en el interior, los tengo al trote. Me dice, con vos no se puede hablar. No, te voy a corregir. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La koinonía, en la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, habla de koinonía. 50 veces. Pero 250 veces el Nuevo Testamento habla de hermanos. Compartimos el mismo ADN, la misma sangre, la misma paternidad. Y tenemos que llegar a compartir una vida en común. En muchos niveles. En lo espiritual, en lo social, en lo familiar y hasta en lo económico. ¿Qué es lo que decía la abuela Elisa? Esta es mi familia, decía. Y así debe funcionar esto. Eso es la armonía. Así debemos sonar nosotros para con aquellos que no han tenido la suerte de tener algo mejor. Jesús definió qué significa ser hermanos. Yo ahora, a raíz de la enfermedad de mi hermana, mi familia es muy chiquita, es mi madre, mi hermana y yo, no somos más. Mi padre murió hace muchos años.
Pero yo tengo definido hace 42 años cuál es mi familia. No me he peleado con la familia de sangre, no estoy peleado. Pero mi familia es la iglesia. Mis amigos están en la iglesia. Tengo otros círculos sociales, en el caso mío, profesional, universitario, yo qué sé. Cada uno tiene un área, pero mi familia son ustedes. Y Jesús define qué quiere decir esto. Estaba Jesús, usted lo puede leer allí en Marcos 3. Estaba Jesús con sus discípulos. Dice, Jesús, te están buscando. Interesante, ¿no? Porque eso aclara a muchos. La Iglesia Católica cree que María Virgen, siempre virgen, pero no hablaron con José. María tuvo otros hijos e hijas. Y no lo digo porque leí ningún libro, sino porque la Biblia dice después. Estaba Jesús con sus discípulos y lo vienen a buscar. Te buscan. ¿Quién me busca? Tu madre y tus hermanos. Y dice que Jesús dijo algo que yo he dicho acá más de una vez, que parece muy grosero. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Pero no lo decía por desprecio a su familia, sino para instaurar una verdad mayor. Mirando a sus discípulos, dijo, todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana, por eso digo, habría mujer y varón, y mi madre. No dijo padre de José, suponemos que estaba muerto hace rato. Pero Jesús define qué es ser hermanos. Yo conozco congregaciones a las cuales quiero y aprecio, que tienen lista de miembros, ¿no? Nosotros no tenemos lista de miembros, nunca hemos sido muy prolijos con eso. Pero estar en una lista no me hace miembro de la iglesia, sí de una organización, pero no de la iglesia. ¿Qué es lo que me hace a mí miembro del cuerpo de Cristo? Lo dijo Jesús, que yo haga la voluntad de Dios. Eso es lo que me mete en el cuerpo de Cristo, que yo haga la voluntad de Dios. Por eso me encanta, me gusta, disfruto de estar con otros que también están en la misma que yo, que es intentar hacer la voluntad de Dios. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso hay que desear estar con la iglesia. Hay que anhelar estar con... Hay que poner las cosas en el debido lugar. Porque no se trata de esto de que Dios nos renovó a algunos hace 40 años, vino un mover del Espíritu. Dios sigue siendo el mismo. Entonces a veces digo, lo que nosotros hacíamos hace esa época cuando Dios nos tocó, que éramos más jóvenes, que hacíamos esfuerzos increíbles por estar, lo tenemos que seguir haciendo. Yo le digo a los matrimonios, la esposa está engripada. Y yo he hablado con varios. No te vi el domingo. No, pasa que mi esposa estaba engripada. ¿Y? ¿Vos estabas sano? ¿Y por qué no fuiste a congregarte? Heriberto, no hace. No, querido, la señora tiene que decir, déjame el tecito hecho, el Vivaporú, y andate a la reunión. Y llevate a los chicos, claro, no, por supuesto, gracias. Muy atinado. Vi todo, la punta de la lengua. Ahora, es una exageración, cada uno lo toma como quiere, ¿no? No, pasa que anoche me acosté tarde. ¿Y? Yo un día me acosté a las 6 de un sábado, me acosté a las 6 de la mañana. Porque estuve invitado a una fiesta, cumpleaños que se hizo en el Colegio Militar de la Nación, una cosa rara, para cómo era fiesta de disfraces. No, era un colega de la universidad. Les cuento porque fue muy simpático. De odalisca no. No, son cosas que uno lo pone en viero porque yo no estoy acostumbrado a la noche. Pasan las 12 de la noche y es como que me conectaba un pulmotor. No.
Pero este hombre había quedado viudo y yo le ayudé, un colega, un lindo hombre, y la hija le organizaba una fiesta ahí en el Colegio Militar de la Nación, allá en Palermo, no sé qué sé. Y me dice, Heriberto, yo no sé si vos vas a querer ir. ¿Por qué? Y viste, vos sos pastor y esta es una fiesta de disfraces. La cuestión que fui con mi señora disfrazados no. Porque una mujer que estaba vestida de no sé qué cosa rara me dice, qué bien logrado lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque no vine disfrazado, vine vestido de paisano. No era un disfraz. Y Katy de chinita. Bueno, son esos festejos, vieron que se comen 2 pavadas, media hora de música, 2 pavaditas más, y al final yo recité también y me quería ir. No, me decía Armando, no te vayas, Heriberto, espera que todavía falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta dormir? Decía yo. Me acosté a las 6 de la mañana. A las 9:30 estaba acá y prediqué y todo. Entonces no me digan, no me acosté tarde. Acostate más temprano. Ahora, yo sé que con todo lo que tenemos, el día sábado que disponemos, pero hermano, pongamos las cosas en su debido lugar. Yo vengo a estar con mis hermanos para honrar a Dios como su pueblo. Y si tengo que hacer sacrificio de alabanza, es decir, que me cuesta abrir los ojos, voy a hacer un sacrificio de alabanza. Eso no me hace religioso. Yo no vengo porque tengo ahí un fichero que tengo que marcar y si no marco me llaman la atención. No, cada cual tiene su conciencia delante de Dios. Te estoy diciendo que ser parte de la iglesia es comprometerme con el cuerpo. Cuando sea, como sea. Amén. Hay que repensar, ¿eh? ¿Para qué estamos? Fuimos llamados para ser parte de un pueblo. Y dice por ahí, 1 Pedro, celoso de buenas obras, pueblo que está buscando hacer las cosas bien. Voy terminando porque tenemos que almorzar. ¿Está la comida lista ya? Siempre listos los escabos, bien. Por eso le dije a propósito, siempre listos. Termino con 2 versículos. Esto es para que vayamos pensando, vayamos orando. Repensemos algunas cosas. ¿Para qué fui llamado, hermanos? Cuando yo descubrí que fui llamado para ser parte de eso, yo de ahí no salgo más. Me tendrán que educar, me tendrán que mejorar, me tendrán que limar. Tengan la libertad para hacerlo. Pero de acá, a mí no me sacan vivo, muerto. A ver cómo dije. No. Viste, eso para hablar de más. No, porque un día lo dije, un día hablando de la importancia que para mí tiene la iglesia, digo que a mí de acá me sacan con los pies para adelante, quise decir. Y alguien no lo entendió bien y dijo otra cosa. Es decir, es el ámbito natural. La iglesia es lo nuestro. ¿Saben por qué es lo nuestro? Porque es lo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo tiene varios miembros. Pero yo no puedo separar la cabeza del cuerpo. Y no quiero dar ejemplos banales, pero uno puede decirlo. Hay mujeres, modelos, esculturales, que si no tuvieran cabeza sería lo mismo porque nadie le mira la cabeza. Además, adentro no tienen nada, discúlpenme. ¿Para qué sirve? El cuerpo y la cabeza tienen la misma naturaleza en cualquier especie animal, no solo en los humanos. La cabeza está ligada al cuerpo, el cuerpo está ligado a la cabeza. Si la cabeza no funciona, el cuerpo se muere. Lo tenemos en coma farmacológico, en estado vegetativo, porque todavía el corazón le late, pero tiene muerte cerebral y el cuerpo no sirve para nada. Si la iglesia se desconecta de Cristo, la iglesia no sirve para nada. Por eso hay que estar en Cristo. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Aunque se vista de sacerdote, de pastor o de monje tibetano o de lo que fuere. Si no hace la voluntad de Dios, no es mi hermano.
Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, en todos lados, por eso cuando vamos a otro país o viene alguien y nos sentimos, es como si siempre hubiéramos estado juntos. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, leo 2 versículos para terminar que nos sirvan de reflexión. Romanos 15, 2. Romanos 15, 2. Este es un texto que yo uso mucho para los encuentros de matrimonios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué fuiste llamado? Para edificar a tu hermano. Casi digo cuántos dicen amén, pero prefiero que lo dijeras. Que vos fuiste llamado a estar en la iglesia para edificar a tu hermano. ¿Sabías? Cada uno de nosotros, no dice el pastor, cada uno de nosotros, te incluye a vos, me incluye a mí, cada uno de nosotros agrade. ¿Qué es agradar? ¿Qué es agradar? Hacerlo sentir bien. Hacerlo sentir bien por algo bueno. Ayudarlo con la mudanza, andar a visitarlo. Los esposos regalarle de vez en cuando lo que necesite. Hay que animarse a hacer lo bueno para edificar al otro. Para hacer lo bueno tengo que conocer qué necesidades tiene el otro. Y si no estoy junto con él nunca me voy a enterar, por eso tengo que estar en la iglesia. Con la iglesia. En casa, por ejemplo. No sería aceptable creer que el domingo me alcanza a mí. No. Porque si yo no me doy a conocer, por ejemplo, en reuniones de grupo casero, donde hay más libertad para conversar, donde uno puede hablar de algunas cosas, siempre en un círculo, digamos que confiable, si yo no me doy a conocer, impido que el otro haga algo bueno para edificarme. Entonces vengo a las reuniones con el solo fin de ser edificado con lo que escucho. Y eso no es la voluntad de Dios. Amén. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y el otro versículo, que es prácticamente igual, porque Pablo no tenía demasiados mensajes distintos en esta área, ¿no? Le hablaba a los Gálatas, le hablaba a los Corintios, le hablaba a los Romanos y a todos le daba, porque es la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 24. Leemos desde el 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo. ¿A quién? Generalmente esto uno lo lee desde un punto de vista egoísta. Yo puedo hacer esto, pero no me edifica. Por eso cuando Dios me habló hace 15 días, que yo lo menciono acá, de maltratar nuestro ego, se trata de esto. Porque el versículo siguiente que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, todo es lícito, pero no todo edifica. No importa que a mí me guste, si a vos te cae pesado, no lo voy a hacer. De eso se trata, hermanos. Cuando estuve con estos pastores que estuvimos allí, que tuvimos el comité iba a ser de crisis, el comité de cocina allí, las hermanas, yo me divertí mucho. Porque hay que tener 5 mujeres en una misma cocina, ¿eh? Yo aprendí. No, yo lo hago así, decía una. Pero yo lo hago diferente. Y yo decía, espero que se acuerden de lo que dice acá, que dale lugar al otro.
¿Viste? Uno aprende cuando quiere, aprende de donde quiera. Incluso tuvimos un par de charlas muy lindas de cómo darle lugar al otro para edificarlo. Amén, hermanos. La iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso tengamos cuidado de no hacer ineficaz lo que Cristo hizo. Si el producto del sacrificio de Cristo es la iglesia, yo tengo que apreciar intensamente lo que Cristo ha hecho. En mí, por supuesto, Señor, yo te bendigo porque me salvaste, me redimiste y me pusiste en un lugar en el cual sin Él yo no podría sobrevivir. Los que tienen cierta particularidad, yo me incluyo, a veces creemos que nosotros mismos podemos estar sin la iglesia. No se puede, no se puede, porque Cristo y la iglesia son una misma cosa. Amén.